proclamando la palabra de Dios a los cuatro vientos. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. La comunicación es crucial en los tiempos que corren, pero desde siempre Dios desea que estemos conectados con Él. Por ese motivo, les presentamos Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema La voz del corazón, basado en el primer libro de Samuel. ¿Cómo les va? Qué alegría poder seguir juntos a través de la radio en todos estos programas que nos conectan con la palabra y con las verdades de Dios. Estamos estudiando el libro de 1 Samuel para aquellos que no nos siguen y hoy nos toca el capítulo 8, ya podés buscar tu Biblia y de aquí vamos a sacar un tema práctico para la vida al cual vamos a poner un título. Y el título que nos toca en este programa, en este capítulo 8 de 1 Samuel es La voz del corazón. ¿Cómo es esto, Gustavo? ¿Puede hablar el corazón? Bueno, saben que en la Biblia siempre el concepto de corazón tiene que ver con el centro de la vida, con el centro de la voluntad, de las emociones. En el Antiguo Testamento se utiliza también la palabra entrañas y tiene que ver donde guarda el centro de las decisiones, la voluntad, el corazón. Por eso Salomón dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Pero también la Biblia dice que hay una conexión entre el corazón y la boca. Así que el corazón tiene una voz, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que concluimos que el corazón tiene una voz y que solemos hablar y decir y expresar en palabras lo que tenemos adentro. Hablaba esta semana con un joven que se había enfriado espiritualmente, que se había llenado de rebeldía y fue un joven que había sido grandemente usado por Dios. ¿Cuál era el problema? Su corazón. Sus palabras reflejaban lo que había adentro. Por eso hay un dicho popular que dice que el hombre es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. Es que las palabras expresan la voz del corazón. Y es interesante este capítulo 8 porque Dios exhorta al profeta Samuel cuando el pueblo le pide un rey, que habría de ser el primer rey de Israel, Saúl, como 3 veces Dios le dice al profeta: escucha la voz del pueblo, la voz de su corazón. Y vamos a ver los 3 autoengaños que surgen del capítulo 8, escuchando la voz del corazón. Y al recorrer estos 3 autoengaños que tenemos a veces en el corazón y que lo expresamos en palabras, esperamos que Dios nos pueda ayudar a salir de estos engaños para vivir una vida que escuche la voz de Dios. La voz del corazón del pueblo, de 1 Samuel capítulo 8. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios del versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces de Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, el segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron en los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey para que nos juzgue. Entonces Samuel oró a Jehová, y Jehová dijo a Samuel, observen esta frase, se va a repetir 3 veces en el capítulo: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a los dioses ajenos, así hacen también contigo. Y dice el versículo 9 del capítulo 8 de 1 Samuel: ahora pues, oye su voz,
protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo le tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y dijo, pues así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Versículo 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey entre nosotros. Y nosotros seremos también como las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, ahora por tercera vez, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Este capítulo 8 nos sitúa en Dios diciéndole al profeta 3 veces, escucha la voz del pueblo. En el versículo 7, en el versículo 9 y en el versículo 22, oye la voz del pueblo. ¿Por qué Dios le decía esto al profeta? Porque era la voz de su corazón y porque Dios le quería mostrar que había aquí 3 autoengaños que tenía el pueblo y que Dios quería sacar a luz. Hablaba con un joven que me decía, yo sé que estoy viviendo mal, pero ahora quiero seguir viviendo así, no quiero cambiar mi vida. Esa es la voz del corazón, es la voz de un corazón engañado que cree que viviendo lejos de Dios le va a ir bien. Esta era la voz del pueblo, un pueblo que decía, no queremos más la teocracia, no queremos más depender de Dios, queremos como las otras naciones tener un rey. Y claro, aquí va a surgir nuestro nuevo personaje en todos estos capítulos de 1 Samuel, el personaje del rey Saúl, y vamos terminando con nuestro primer personaje que es Samuel. Ah, queridos míos, dice el profeta Jeremías en capítulo 17, versículo 9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cuáles eran las 3 voces del corazón que mostraban 3 autoengaños que a veces nos hacemos dejando a Dios de lado? Miren, vamos a hablarlo en 3 puedo. El primer autoengaño, en el versículo 7, el primer autoengaño que decía el pueblo era, puedo vivir sin Dios. Me han desechado a mí, le dice el Señor al profeta. En segundo lugar, puedo reemplazar a Dios. Este es el segundo autoengaño que nos pone Satanás. Muestra, les dice el versículo 9, cómo los va a tratar el rey que reinará sobre ellos. Ellos decían, yo lo puedo reemplazar a Dios por un rey, y ese rey habría de ser Saúl. Y la tercera frase, el tercer autoengaño, puedo desobedecer a Dios. Los versículos 20 al 22, ellos dicen, seremos como las otras naciones. Y en el 22 le dice, Dios oye su voz. Puedo desobedecer a Dios como lo hacen las otras naciones. 3 autoengaños que Satanás nos suele sumergir. Puedo vivir sin Dios, versículo 7. Puedo reemplazar a Dios, versículo 9. Puedo desobedecer a Dios, versículo 20. Déjame decirte que ninguno de estos 3 autoengaños, que es la voz de tu corazón y en los cuales está Satanás detrás, es gratis. Todos tienen un alto costo. ¿Es posible que nos estemos autoengañando con nuestro corazón? Claro que sí. ¿Sabes? Santiago dice en el capítulo 1, versículo 24, hablando de ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, que hay un autoengaño en el corazón. En ese contexto dice que allí va uno y se considera a sí mismo en un espejo, pero luego se va y se olvida de cómo era. Y diciendo, así es el autoengaño, aquel que ve las verdades de Dios, pero termina actuando totalmente contrario. Aquí en 1 Samuel capítulo 8, ellos son confrontados con un Dios que le dice, conforme a todas las obras que han hecho, desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, me dejaron sirviendo a dioses ajenos. Ese es el autoengaño.
Podemos vivir sin Dios, podemos reemplazar a Dios, podemos desobedecer a Dios. Vamos a ver el primero de ellos, primer autoengaño, el primero de todos los versículos. Oye la voz del pueblo, en el 7, me han desechado a mí, le dice Dios a Samuel. Puedo vivir sin Dios. Ellos venían a decirle a Samuel, queremos un rey como las otras naciones. ¿Sabes? Ellos no habían consultado la voluntad de Dios, si era el tiempo. Sabían que Dios le iba a dar un rey, pero no sabían si era el momento. Venían a decirle a Samuel que les busque un rey sin consultar la voluntad de Dios, sin pensar en decidir lo mejor. Decían, podemos vivir sin Dios, necesitamos un rey. Y sabes, cuando uno piensa de esta manera, entra en uno de los peores autoengaños. Hace unos años veía a través de internet este bus ateo, este colectivo micro ateo, en el cual decía, Dios no existe. Y la segunda es, quédate tranquilo, no te hagas problema, no necesitas a Dios. Puedo vivir sin Dios. Es el mensaje del humanismo del siglo XXI. Tito dice en capítulo 1, versículo 14, Pablo en la carta pastoral a Tito le dice, cuidado con el tiempo final, porque vendrán hombres que dirán mandamientos de hombres que apartan de la verdad. Claro, este es el tiempo en el cual todas las señales es, puedo vivir sin Dios, podés tomar decisiones sin Dios, podés encaminar tu vida, tu pareja, tu familia, dejando a Dios afuera, podés buscar una compañera, un compañero sin consultarle a Dios, total te va a ir bien. Y terminamos comiendo comida de cerdos, derramando lágrimas por el fracaso continuo de decisiones que se toman fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabes? La voluntad de Dios es lo que exactamente haríamos si conoceríamos el futuro. Pero acá está el punto, nosotros no conocemos el futuro, Dios solamente lo conoce. Ellos no sabían lo que Saúl le iba a hacer vivir. Ellos no sabían cómo habrían de padecer muchísimos de los reyes de Israel, tanto el reino del norte como del sur, cuando se dividen por reyes malos, perversos. Ellos dijeron, no necesitamos a Dios, necesitamos un rey. Y se lanzaron a una vida tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabes? Es exactamente lo contrario. No podemos vivir sin Dios. Necesitamos a Dios en las decisiones diarias, necesitamos a Dios como sostén para todos los días, necesitamos a Dios para que nos ayudes a vencer el pecado, dejar las tentaciones, romper las cadenas, dejar las adicciones. Nadie puede vivir sin Dios. El que vive sin Dios en algún momento llega a la convicción del Salmo 42, versículo 1, cuando decimos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma clama por ti, oh Dios. Quizá vos me estás escuchando y has encaminado tu vida sin Dios y hoy estás saboreando el amargo gusto de los fracasos de la vida. Sabes, es una oportunidad para salir de ese autoengaño y como el salmista ver aquel animal que miraba en el Salmo 42, que plantaba su pata sobre el lecho seco del río, gimiendo, bramando, porque necesitaba las corrientes de las aguas. Entonces el salmista ve el animal y se ve a sí mismo y dice, como ese ciervo brama, gime por la corriente de agua que no está. Señor, así yo te necesito cada día. Te voy a buscar en oración, voy a poner mis necesidades, voy a buscarte en cada decisión de la vida, porque no puedo vivir sin ti. Salí del primer autoengaño en el cual había caído este pueblo y Dios lo revela al profeta. No podemos vivir sin Dios. ¿Cuál es el segundo autoengaño? Puedo reemplazar a Dios. ¿Sabes? En el versículo 9 Dios le vuelve a decir al profeta, oye su voz, protesta solemnemente contra ellos, capítulo 8, versículo 9. Muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Claro, ellos querían reemplazar a Dios, querían un rey como todas las naciones, querían reemplazar a Dios,
quien era el rey de ellos como nación, el rey de reyes y el señor de señores. ¿Sabes? Nunca es gratis reemplazar a Dios. Precisamente el rey que vendría, Saúl, sería un ejemplo de lo que significaría para ellos haber dejado a Dios y buscado un rey. Y comienza un inventario del altísimo costo que pagarían por reemplazar a Dios. Los versículos que siguen después del versículo 9, cuando Dios le dice, protesta solemnemente contra ellos, miren, acá hay 7 altísimos costos que pagaron. Primero habla de sus hijos, que serían tomados para la guerra por ese rey. Afectaría sus bienes, porque arrancarían de sus campos y segarían sus mieses. Hablan de sus hijas, que serían tomadas como perfumadoras y cocineras. Habla de sus tierras y olivares, que serían quitados para sus siervos. Hablan de sus diezmos, que pasarían para los oficiales. Habla de los jóvenes y los animales, que los tomaría para sus obras. Habla de sus rebaños, que diezmaría y los haría como siervos. Claro, toda su vida sería afectada. Pagarían un altísimo costo por reemplazar a Dios por un rey. Cuando uno dice, puedo reemplazar a Dios, no se da cuenta que hace el peor de todos los reemplazos. Porque, ¿sabes? Cuando uno reemplaza a Dios por otro ídolo, por otro señor, ese ídolo, ese señor me comienza a esclavizar. Y Satanás trabaja y nos viene a robar la felicidad, la paz, la pureza, la tranquilidad. La palabra de Dios dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Esta descripción de costos es un espejo de los que vos perdés cuando reemplazás a Dios. Cuando decís, yo quiero vivir la vida sin Él, y la reemplazás por compañías que cada vez te vuelven más insatisfecho. La reemplazás por un montón de cosas que te sumergen sobre el pecado y la culpa te embarga. Quizás me estás escuchando y por haber reemplazado a Dios sos esclavo de adicciones, de pecados ocultos, de experiencias durísimas. Quizá por haber reemplazado a Dios tenés hijos no deseados, vidas arruinadas. ¿Sabes? Satanás siempre paga mal. Quizá dijiste no solamente puedo vivir sin Dios, dijiste puedo reemplazar a Dios, y te lanzaste una vida buscando algo que dé sentido a tu corazón. Y aquí estás, dándote cuenta que a Dios no se lo puede reemplazar. ¿Sabes? Un joven cristiano decidió reemplazar a Dios por una vida totalmente fuera de su voluntad. Iba por las noches dando completamente su vida al descontrol, a las pasiones descontroladas. Cada noche que salía buscaba acostarse y tener relaciones prematrimoniales con las mujeres que conocía en todos los lugares oscuros donde iba a bailar y a consumir alcohol. Una noche se acostó con una de esas mujeres. La mujer se fue de la pieza luego de tener relaciones. Él quedó dormido. Y cuando se levantó a la mañana a lavarse la cara, con el lápiz labial, ella le había puesto, bienvenido al club del SIDA. Había tenido relaciones con una mujer desconocida y ella tenía el virus del HIV, del SIDA. Aquel muchacho quebró su corazón llorando, se llenó de miedos y temores y se dio cuenta lo caro que significa reemplazar a Dios. Yo te tengo que preguntar en este tiempo, si vos reemplazaste a Dios por las cosas de este mundo, si abandonaste la lectura de la palabra de Dios, el estar con Él por cosas que son pasajeras, y ahora estás pagando el peor de todos los costos. No se puede reemplazar a Dios. Es tiempo para que vuelvas a Él, le busques y no cometas el error. El primer autoengaño, puedo vivir sin Dios, no podemos vivir sin Él. El segundo autoengaño, puedo reemplazar a Dios, pagamos el más alto costo. El tercer autoengaño, aparece en los versículos 19 al 22. Otra vez Dios le dice a Samuel, oye su voz. ¿Cuál es el tercer autoengaño? Puedo desobedecer a Dios. Seremos como las naciones. El pueblo no escuchó a Samuel y dijo, queremos ser como las otras naciones. Queremos hacer lo que ellos hacen.
Queremos desobedecer a Dios y vivir de la manera en que ellos viven. Y se llenaron de ídolos. Y llegaron ídolos en los lugares altos. Y quitaron a Jehová y pusieron sus propios ídolos. Y su rey, Saúl, fue terrible con el pueblo. Ellos desobedecieron a Dios. ¿Sabes? Cuando uno desobedece a Dios, también paga un altísimo costo. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios son sanitarios para tu vida. Muchas de las verdades que Dios te enseña en su palabra te libran de terribles consecuencias. ¿Sabes que en la Biblia hay absolutos? Hay decretos. Por ejemplo, Pablo escribe a los tesalonicenses y dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Vivimos en una sociedad donde la desobediencia es sin duda la característica de todos los jóvenes que viven lejos de Dios y sin Cristo, pero pagan el precio de la desobediencia. Quizá vos me estás escuchando y has decidido desobedecer a Dios. Tal vez te has puesto de novio o has iniciado una relación con alguien que no es cristiano y estás jugando al filo de la caída del pecado. Quizá ya tenés relaciones prematrimoniales y crees que no vas a pagar un alto costo. Quizás desobedeciste a Dios en verdades que Él te mostró claramente y decís: puedo desobedecer a Dios y no va a pasar nada. Pedro escribe en el capítulo 4 de la primera carta, en los versículos 1 al 5, diciendo: no vivamos más en desobediencia. Basta el tiempo pasado para vivir en lascivias, concupiscencias, orgías, idolatrías, todo lo que tiene que ver con las cosas que llevan una vida descontrolada. Y dice en el versículo 5 del capítulo 4 de la primera carta de Pedro: ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Puedo desobedecer a Dios? Claro. ¿Me va a salir gratis? De ninguna manera. Pero además vamos a tener que rendir cuentas de nuestras desobediencias. Pagaremos en esta vida las consecuencias y frente al tribunal de Cristo tenemos que dar cuenta de todo lo que hagamos. ¿Sabes? El Salmo 80 es la expresión, la oración, el cántico de un pueblo que ya había sido llevado al cautiverio por desobedecer a Dios. Y en 3 oportunidades en el Salmo 80 hay un clamor. ¿Sabes cuál es el clamor? Señor, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Qué autoengaño tiene que restaurar Dios en tu vida en este tiempo? Quizá vos has dicho: puedo vivir sin el Señor. Y lo único que tenés delante tuyo son fracasos, decisiones sin su voluntad, tremendas culpas. Quizá no tenés libertad para orar porque te sentís culpable delante de Dios. Tenés que salir en este tiempo de ese autoengaño. Tenés que escuchar al Señor y tenés que volver a decir: no puedo vivir sin Él. Necesito al Señor y Él te va a restaurar. Tenés que salir del segundo autoengaño: puedo reemplazar a Dios. Y por haberle reemplazado has perdido las bendiciones más grandes de tu vida, los mejores años, tu juventud. Es tiempo de entender que los reemplazos que hiciste con Dios solo te traen insatisfacción. Estás más vacío que nunca. Como el hijo pródigo, estás comiendo comida de cerdos. Pero podés en este tiempo volver a Él y dejar los reemplazos que te hicieron sentir vacío y volver a decir como el salmista: tú eres el que sacia de bien mi boca, el que me sacia, el que llena mi vida. Tenés que salir del tercer autoengaño: puedo desobedecer a Dios. Claro que lo podés hacer, pero si estás en desobediencia tenés que volver al Señor. Tenés que buscar que Él te restaure en este tiempo, dejar las culpas y el dolor y tratar de decir como aquellos judíos: Señor, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿De qué autoengaño te tiene que sacar Dios en este tiempo? Sabes, ellos pidieron un rey y pagaron un altísimo precio. Pero Dios todavía te está esperando. Dios todavía te está buscando.
Satanás te ha engañado, pero Dios tiene el poder para sacarte de la oscuridad y traerte a la luz de su presencia. Y vos podés en esta hora volver a ver al Señor, encontrarte con Él, pedirle perdón por tus pecados, elevar una oración allí donde estás mientras escuchás este programa y decir como los judíos en el Salmo 80, oh Señor, restáurame, haz resplandecer tu rostro y seré salvo. Y quiero ayudarte a que puedas hacer esa oración allí donde estás, en el silencio de tu corazón. Ora conmigo para que Dios te saque de estos engaños diabólicos, le puedas encontrar. Si estás lejos, volvé a Él. Y si nunca le recibiste como Salvador, ahí donde estás, elevar una oración de salvación. Decile así: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Y quiero pedirte que en este tiempo vengas a mi corazón. Oh Señor, pongo mi fe en ti. Sácame de los engaños del diablo. Resplandece tu rostro sobre mí. Señor, sé mi Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.